dedicado al examen parcial. Vamos a resolver algunas ecuaciones logarítmicas exponenciales. Mañana vamos a resolver más modelos de población. Tengo ya algunos ejercicios de exámenes viejos de otros profesores y tenemos los de las hojas de trabajo, ¿verdad? Que son los que ustedes supongo que ya empezaron a hacer. Voy a dejar abierto el espacio por 2 minutos para que me escriban en el chat o enciendan su micrófono y me hagan preguntas de los ejercicios que están propuestos, de cuáles no han logrado resolver. Si no, pues yo voy a empezar a proponer algunos ejercicios para que vayamos resolviendo. Entonces, a las 5 empezamos con, si ustedes no tienen alguno, entonces a las 5 empiezo yo la explicación. Solo me confirman que sí me han escuchado mis instrucciones. ¿Sí? Bien, está bien. Gracias, sí, ahorita. Gracias. Igual, saquen su material, necesito que tengan sus calculadoras, necesito que tengan sus hojas de trabajo ahí a la mano para que vayan copiando y resolviendo conmigo, ¿verdad? Entonces aquí el compañero Josué dice que la N. No. No es eso. Espérate, voy a ver. Espérame. Buenas noches. Buenas noches, joven. Buenas noches, jovencito. No sé nada. No sé usted. Les comparto mi pantalla. En 3, 2, 1. Y ahí está. ¿Me pueden ver? ¿Sí? Sí, se ve. Ver y escuchar bien. Bueno. Así es. Entonces, como les decía, los que acaban de entrar, tengan lista su calculadora, tengan listo su material y tienen alguna duda en específico de algún ejercicio, me lo hacen llegar al chat. Entonces, así lo vamos resolviendo. Ahorita vamos a empezar entonces con la introducción a este tema de ecuaciones logarítmicas exponenciales y para eso vamos a empezar con un repaso de las propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Entonces, porque estamos desde cero, ¿verdad? Entonces voy a tratar de no hacerlo muy extenso porque primero estos temas se van a aprender hasta que usted practique. Y segundo, ya esto ya lo debería de conocer usted, ¿verdad? Solo es un repaso. Entonces, vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Entonces, para ver las propiedades de los logaritmos, vamos a
escribir primero permítanme. La definición, ¿verdad? De un logaritmo. Entonces, si tenemos el logaritmo en base a de b que sea igual a c, esto se va a poder expresar también como de una forma exponencial. Entonces, la base del logaritmo se va a expresar como la base de la potencia. La parte de el número del logaritmo, o sea, este b, va a representar a qué va a estar igualada la potencia, el resultado, digamos. Y c, en este caso, va a ser el exponente de esta potencia. Entonces, así es como se transforma de un logaritmo a una potencia. Lo mismo a pasar de una potencia a un logaritmo, a tomar el mismo sentido. Entonces, esta es la representación y la relación que existe entre un logaritmo y una potencia. Lo vamos a ver ahora con números, ¿verdad? Con valores. Entonces, si 7 al cuadrado es igual a 49, ¿cómo convertiríamos aquí la expresión? Entonces, va a ser el logaritmo en base, ¿qué? Base 7. ¿De qué número? Del número 49. Y eso va a ser igual a 2. ¿Sí? Entonces, de esa forma tenemos un ejemplo de cómo pasar de una exponencial a una expresión logarítmica. Esa es la relación que existe. Veamos otra. Ahora esa es la forma general, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver las propiedades. Entonces, si yo tengo un logaritmo en base a de b más un logaritmo en base a de c, esto va a ser igual al logaritmo en base a de b por c. Entonces, ¿qué pasó con los valores aquí? Si yo encuentro una suma entre dos logaritmos de bases iguales, eso es a. No se ve como una a, pero lo vamos a convertir en una a. Entonces, si las dos bases son iguales, entonces lo que voy a hacer es multiplicar los valores. Si se están sumando los logaritmos, se convierten en una multiplicación. Esa es la primera de las propiedades. La segunda que vamos a ver es una base a de b menos el logaritmo en base a de c. Esto, ¿cómo lo podemos expresar? Lo podemos expresar como la división de b dividido c. Entonces, si yo tengo una resta entre dos logaritmos de bases iguales, entonces yo voy a poder dividir la parte numérica, ¿verdad? En este caso, b y c. ¿Dudas hasta el momento? No. Ahora vamos con la siguiente propiedad. Entonces, ahora tenemos un logaritmo en base a de b elevado a la c. Entonces, cuando yo tengo ese exponente, yo puedo escribirlo de la siguiente manera. Ese exponente multiplicando a la expresión logaritmo en base a de b. Entonces, aquí lo que pasó fue que el exponente bajó a multiplicar. Entonces, hasta ahí esa propiedad. Vamos a ver también otra propiedad donde nos habla de que el logaritmo en base a de a es igual a 1. Entonces, aquí podemos aplicar algunos logaritmos. Por ejemplo, cuando trabajamos el logaritmo en base de e, lo convertimos en 1. Logaritmo en base 10 de 10,
lo convertimos en 1. Lo vamos a ir aplicando en algunos de los ejercicios que van a venir adelante. Luego tenemos una propiedad más, logaritmo en base a, de 1 partido x. Entonces, cuando esto se da, como esto es el inverso de x, entonces lo podemos colocar como el negativo logaritmo en base a de x. Se puede escribir de esa forma. Ahora, en algunas expresiones va a ser necesario que ustedes hagan cambios de base. Yo creería que no lo van a hacer como evaluación, pero o sea, como parte de su evaluación tal vez no venga, pero es bueno, o sea, hay que aprenderlo también, ¿verdad? Entonces, si tengo yo un logaritmo en base a de x, va a ser igual, si yo quiero cambiar esa base a, por ejemplo, porque a veces en sus calculadoras no pueden cambiar la base, sino que solo tienen logaritmo en base 10. No sé si ya se dieron cuenta de eso en sus calculadoras, que en algunas no aparece el cambio de base. Así como en la mía sí lo puedo colocar, porque aparece una tecla que está así. Pero hay unas que solo tienen logaritmo en base 10. O sea, solo aparece log y eso significa que tiene base 10 y no hay más opciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a operar ustedes esos logaritmos? Entonces, ahí viene la explicación. Entonces, para escribir este logaritmo en base 10 debería ser logaritmo de x partido el logaritmo de a. Entonces, de esa forma pueden cambiar la base para poder operarlo en su calculadora. O bien pueden utilizar logaritmo natural de a, logaritmo natural de x partido logaritmo natural de a. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? Eso último que explicó es el cambio de bases. Sí, es cuando, por ejemplo, tenés una base de un número que no es 10. Por ejemplo, que tengas una base 9. Logaritmo natural en base 9 de 100, por ejemplo. Entonces, a veces la calculadora no tiene esas funciones, no tiene una tecla donde puedas operarlo, ¿verdad? Entonces, lo que tenés que hacer es poner un logaritmo en base 10 de 100 dividido el logaritmo de 9. Ambos en base 10, o sea, estos dos se sabe que si no les escribís el 10 abajo es porque son base 10, ¿verdad? Se omite escribir esa parte. Pero lo puedes expresar así o con logaritmo natural, ¿verdad? De 100 dividido el logaritmo natural de 9. Va a dar el mismo resultado que si tenés una calculadora que pueda sacar este valor. ¿Seguimos? Sí, está bien, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar con ejemplos para poder avanzar. Vamos a resolver el ejercicio N, que es el que el compañero propuso. Entonces, vamos a ver. El ejercicio N de la hoja de trabajo dice logaritmo en base 9 de la raíz de 10x más 5 menos 1/2. Esto es igual al logaritmo en base 9 de la raíz de x más 1. Bien, entonces acá lo que vamos a buscar es, si estamos despejando para x, vamos a tratar de que todas las x queden de un solo lado de la igualdad y que todos los logaritmos se vayan agrupando, ¿verdad?
Entonces aquí, por ejemplo, lo que yo voy a tratar es de que estos logaritmos queden del mismo lado de la igualdad. Entonces el logaritmo en base 9 de la raíz de 10x más 5 menos el logaritmo en base 9 de la raíz de x más 1. Y esto es igual a 1/2. Teniendo ordenados estos datos, ahora yo puedo aplicar alguna de las propiedades de los logaritmos. ¿Cuál de las propiedades creen ustedes que va a aplicar aquí? La división. La división, porque tenemos que se están restando los logaritmos de igual base, ¿verdad? Entonces, necesitamos aplicar una división. Entonces, vamos a agrupar todo en un logaritmo natural de 9 de la división de 10x más 5 y x más 1. Recuerden que obviamente el primer dato que aparece va a ir en el numerador y el segundo va a ir en el denominador. Esto lleva raíz. Y esto va a ser igual a 1/2. Ahí ya tenemos más agrupadas las x, porque la x es lo que queremos averiguar su valor. Entonces, esa es la que estamos despejando. Ahora, ¿qué nos está estorbando aquí? ¿Qué está de más? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora para despejar? Quitarnos ese El logaritmo 9. natural de 9. Entonces, ¿cuál es la operación inversa a un logaritmo? En ese caso, es aplicar una base. ¿Pero qué base me va a servir para aplicar aquí? Una base 9. La base 9 hace que el logaritmo natural se despeje. Y como tenemos que aplicarla a ambos lados de la igualdad, entonces vamos a poner un 9 en ambos lados. Entonces acá nos queda como 10x más 5 raíz de x más 1, y esto es igual a 9 a la 1/2. Porque aplicamos base 9 a ambos lados de la igualdad. Entonces, aquí lo que podemos operar ahora es este 9 a la 1/2, ¿verdad? Porque es la raíz de 9 y queda como 3. 10x más 5 es igual a 3. Este término que aparece acá como raíz de x más 1 está dividiendo, ¿verdad? Entonces yo lo voy a pasar a multiplicar al 3 para ir despejando. Entonces aquí recuerdo mis principios de cómo despejar ecuaciones con radicales y aplico acá el cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado para eliminar las raíces y que me quede un 10x más 5 es igual. ¿Cómo debería de operar este lado derecho de la ecuación? ¿Cómo va aquí el cuadrado? Va en cada uno de los términos, ¿verdad? Entonces, 3 al cuadrado es 9. Y acá se va la raíz 9x más 9. al cuadrado y queda x más 1. Exacto. Ahorita en el siguiente paso nos queda así. Entonces, 10x más 5 es igual a 9x más 9, como decía el compañero. Y ahora sí pasamos todas las x a un lado de la igualdad. Y nos queda que x es igual a 4. Para todas las ecuaciones que trabajen en esta parte, tienen que realizar la comprobación, ¿verdad? Entonces, ya después de despejar la ecuación logarítmica, para hacer la comprobación sustituiríamos el 4. Aquí es donde les digo que logaritmo en base 9
de la raíz de 10 por 4 más 5 menos 1/2 tiene que ser igual al logaritmo en base 9 de la raíz de 4 más 1. Entonces, comprobamos el resultado. Acá nos queda 0.3662. Y del otro lado de la igualdad nos queda 0.3662. Entonces, al sustituir, vemos que esta es solución a la ecuación. ¿Dudas hasta el momento? Vamos a ver. ¿Dónde estaba aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios hasta ahora? No quedó claro. Todo claro. Todo claro. Entonces, aquí vamos a ir tomando diferentes situaciones. Aquí ya vimos una ecuación donde la base no es exactamente el logaritmo natural de en base 10, sino que era en base 9, ¿verdad? Y así lo trabajamos. Ahora, podemos hacer también, vamos a hacer otro ejemplo ahora, pero cuando las bases son números, o sea, es una exponencial. Entonces tenemos 4x menos 1 dividido 2x más 2. Esto es igual a 8. Y nos piden que despejemos el valor. Esta no es del contenido de la hoja de trabajo. Entonces, si gustan copiarla, sería mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Aquí se puede trabajar, convertir a bases iguales los datos. Recuerden que acá, como son exponentes, aplican las propiedades de los exponentes. Entonces, se recuerdan que si tienen un exponente a la n y b a la m, a a la n dividido a la m, se copia la base. ¿Y qué pasaba con los exponentes? Se resta. Se restan, ¿verdad? Se restan. N menos m. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer ahorita, pero primero vamos a cambiar la base para que sean bases iguales este 4 y este 2. Entonces, el 4 es 2 al cuadrado y eso está a la x menos 1. Y 2x más 2, eso es igual a 8. Entonces, ahora vemos que se queda como 2 a la 2x menos 2 dividido 2x más 2 y eso es igual a 8. Entonces, ahora que ya tengo bases iguales, ya puedo restar los términos. Entonces, me queda 2x menos 2 menos x más 2. Todo esto es igual a 8. Hacemos la operación acá. 2 menos x me queda x. Menos 2 me queda menos 4. Y eso es igual a 8. ¿Qué puedo hacer con ese 8? ¿Será que también lo puedo pasar a base 2? Sí. Entonces, base 2 nos quedaría como 2. Nos quedaría 2 al cubo, ¿verdad?
Teniendo las dos bases iguales, entonces ahora yo puedo aplicar un logaritmo en base 2. Un logaritmo en base 2 a ambos lados. ¿Y qué pasa con el 2 entonces? Se baja y me queda x menos 4 es igual a 3. X es igual a 3 más 4, x es igual a 7. Entonces, de esa forma ya está despejada la expresión. Utilizando las propiedades de exponentes y radicales que ya vimos en cuatrimestres anteriores. Ahora, lo que queda es hacer la sustitución, ¿verdad? La comprobación. Entonces, yo tomo el valor y lo sustituyo en 4, 7 menos 1, dividido 2, 7 más 2, y eso tiene que ser igual a 8. Hagan la sustitución y me cuentan si les queda ese valor. Sí, queda 8. Entonces, se escribe que 7 es solución a la ecuación. Y ese sería la solución para esta parte donde tenemos bases numéricas. Traten siempre de ir buscando que tengan la misma base, ¿verdad? Entonces aquí el 8 también podía expresarse como base 2. Vamos a ver otro ejercicio aquí. Por ejemplo, la F. En la F ustedes también pueden hacer uso de la misma base, ¿verdad? Entonces, en F, ¿qué base utilizarían ahí? Base 3. Pasamos todo a base 3 y ya podemos operar fácilmente. ¿Qué pasa en los casos como el ejercicio G? ¿Qué pasa en el caso de G donde las bases no son iguales? Entonces, ahorita vamos a resolver esa parte. Entonces, en el ejercicio G, yo tengo 3x más 4 es igual a 2. 1 elevado a la 1 menos 3x. Elevado a la expresión que tenemos para trabajar. Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos igual base? Alguien que recuerde qué hacer ahí, en este caso. Aplicar logaritmo en ambos lados. Aplicar, ya sea, es funcional, un logaritmo natural o un logaritmo en base 10 o logaritmo natural. Cualquiera de los dos se puede aplicar. Hagamos el cálculo ahorita con un logaritmo natural. Entonces, si aplicamos un logaritmo natural, como decía el compañero, lo que va a pasar con la expresión es que me va a quedar de la siguiente forma. Logaritmo natural de 3x más 4 es igual al logaritmo natural de 2, 1 menos 3x. Cuando se desconecte la sesión, se conectan otra vez. Ahora, ¿qué vimos de las propiedades de los logaritmos? ¿Qué podemos hacer con esos exponentes? Con estos exponentes de acá. Los podemos pasar a multiplicar al logaritmo natural de 3. Podemos pasar a multiplicar al logaritmo natural de 2. Entonces, de esa forma ya tengo despejado
el exponente, ¿verdad? Ya bajé los valores del exponente. Ahora aquí se va a multiplicar de forma distributiva. Logaritmo x por el logaritmo natural de 3, más 4 por el logaritmo natural de 3. En este lado, logaritmo natural de 2, menos 3x, logaritmo natural de 2. Ahora voy a tomar los valores que contienen x y los voy a poner de un solo lado de la igualdad. Entonces me va a quedar x, logaritmo natural de 3, más 3, x, logaritmo natural de 2. Eso va a ser igual al logaritmo natural de 2 menos 4 veces el logaritmo natural de 3. ¿Qué hacemos ahora para despejar la x por completo? Factor común. Sacamos un factor común de x. Y nos queda la expresión de la siguiente forma. Es igual al logaritmo natural de 2 menos 4 veces el logaritmo natural de 3. Para terminar de despejar x, pasamos a dividir esa expresión al otro lado de la igualdad. Y ese sería el valor para x. Alguien que nos diga cuánto le queda en ese valor de x. Uy, no. A mí me quedó menos 1.16. Sí, a mí también Menos me quedó eso. 1.16. Vamos a usar más decimales y vamos a dejarlo en 1646. Entonces, en este punto lo que nos queda es hacer la comprobación y dejamos que 3 elevado a la menos 1.1646 más 4 es igual a 2 veces al 2 elevado a 1 menos 3 por 1.1646. Entonces, ¿qué valor nos quedaría acá? A mí me sale 22.53. Y acá es igual a 22.53. Entonces, se cumple, ¿verdad? Y quiere decir que este es el resultado y es solución a la ecuación. ¿Dudas?
Muy bien, vamos a continuar. Y vamos a ver que haciendo la sustitución de x es igual a 1.1646, en la ecuación original, si se cumple la igualdad, entonces es solución a la ecuación. ¿Dudas hasta el momento? Por mi parte, no. ¿No? Bueno, vamos a ir resolviendo. Ahora, vamos a ir viendo diferentes casos, ¿verdad? Entonces, ahorita nos vamos a pasar a una operación, a una ecuación, en donde tengo un logaritmo natural y para despejar voy a tener que aplicar una base e. Entonces, la expresión es logaritmo natural de x más 2 al cuadrado es igual a 4. Entonces, aquí vamos a aplicar siempre la propiedad de cuando tenemos el exponente lo vamos a bajar a multiplicar. Entonces, es 2 veces el logaritmo natural de x más 2 es igual a 4. Entonces, como este 2 está multiplicando, entonces lo puedo pasar a dividir al otro lado de la igualdad. 4 dividido 2. Y la expresión me queda de la siguiente forma. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo para eliminar, para despejar mi x? Lo que tengo ahí que está sobresaliendo y necesito quitar es el logaritmo natural, ¿verdad? Entonces, para despejarlo, lo que vamos a hacer es aplicar una base de Euler. Base E. Al hacer este procedimiento, nos queda como x más 2 es igual a e al cuadrado. Aplicando la base e. El logaritmo natural se va y nos queda solo x más 2. Entonces, el valor de x va a ser e al cuadrado menos 2. ¿El valor de x a qué es igual? Díganme ustedes. $5.3891. 5.3891. Exacto. Entonces, como siempre, ¿verdad? Hacemos la sustitución en la ecuación original. 5.3891 más 2 elevado al cuadrado y nos tiene que dar el valor de 4. Logaritmo natural de... Y efectivamente me queda que 4 es igual a 4. Entonces, esta es la respuesta para esta ecuación, para el valor de x, y es solución a la ecuación. ¿Dudas? Podríamos resolver el ejercicio Z. Claro, Pero claro que sí. Ahorita vamos con el ejercicio Z. El ejercicio Z.
Entonces, en el ejercicio Z, observamos que tenemos logaritmos naturales, tenemos sumas y restas con las expresiones, ¿verdad? Entonces, podemos operar de la siguiente forma. Logaritmo natural de x más 3 más el logaritmo natural de x menos 4 menos el logaritmo natural de x es igual al logaritmo natural de 3. Esa es la expresión. Este es el ejercicio Z. Vamos a ver que sea así. Sí, así es. Entonces, para operar aquí, lo que voy a hacer es que voy a agruparlos en pares. Entonces voy a agrupar estos dos y voy a agrupar estos dos. Entonces, si están separados por un signo de suma, bueno, primero lo voy a despejar así lo ven más claro. X más 3 más el logaritmo natural de x menos 4. Eso es igual al logaritmo natural de 3 más el logaritmo natural de x. Entonces, ahí lo que hice fue agrupar los 2 y 2 para poder aplicar las propiedades. La suma a qué va a corresponder si yo agrupo esos dos términos. A una multiplicación. Vamos a convertirlo entonces a una multiplicación entre x más 3 y x menos 4. Logaritmo natural de 3x, ¿verdad? Porque se multiplican los dos términos, 3 y x. X menos 4 y x más 3. Entonces, de esta forma, ya que tengo la multiplicación, yo podría multiplicar directamente x cuadrado menos 4x más 3x menos 12. Y esto va a ser igual, esto todavía con el logaritmo natural de 3x. ¿Cómo quitamos ese logaritmo natural de ahí? Pues vamos a aplicar una base E. Recuerden que en su procedimiento debe aparecer qué es lo que están aplicando, ¿verdad? O sea, si van a hacer una base 10, si van a hacer una base E, si van a hacer un logaritmo natural de 9, porque el profesor no va a adivinar qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces tienen que dejar esto como parte de su procedimiento. Recuerden que en este tipo de evaluaciones los profesores califican paso por paso, ¿verdad? Entonces, este paso tiene un punteo, este paso tiene otro, este tercer paso tiene otro punteo. Entonces, tienen que ir indicando bien qué es lo que están aplicando. Nos quedamos entonces con x cuadrado menos x menos 12. Y esto es igual a 3x. ¿Dudas hasta aquí? No. Entonces ahora, ya que ya no tenemos los logaritmos ahí, vamos a seguir despejando la ecuación cuadrática que nos quedó. Entonces en este caso menos 3x menos 12, eso es igual a 0. X al cuadrado menos 4x menos 12, eso es igual a 0. Permítanme que no sé por qué. Creo que tengo abierto esto y esto. Y está haciendo mal aquí. Bien, entonces recordamos... Ingeniero. Sí, dígame. Una pregunta. ¿Por qué al sumar menos x menos 3x le da menos 4x? ¿No sería más 4x? No, porque son términos
de igual signo, se copia el signo, se suman los coeficientes. Menos x menos 3x, se copia el signo y se suma 3 más 1, 4x. ¿Sí? ¿O no se convence de mí? ¿Sí? Ay, ojo con eso, pues, porque por un signo o por una suma, después la primera parte del planteamiento está bien y ahí meten la pata. Veamos entonces cómo vamos a factorizar esta parte, porque aquí ya se resuelve por factorización, o si usted quiere se va directamente a Vieta, que es más fácil ubicar la fórmula de Vieta y no la factorización. A veces ya la factorización se les olvidó. Yo lo voy a hacer por factorización y vamos a decir que necesito encontrar dos factores que empiecen con la raíz de este término, en este caso es x, y que esos factores restado, este signo se va a copiar acá menos por menos me da más, uno es positivo y otro es negativo, para este caso, y son dos números que multiplicados me den 12 y que restados me den 4. 6 y 2. Entonces va a ser 6 y 2. Teniendo los dos factores, cada uno lo voy a igualar a 0, x menos 6 y x más 2 igual a 0. Y voy a despejar para x, en este caso me queda que x es igual a 6 y que x es igual a menos 2. Entonces, esas son las dos respuestas para x. Nos vamos a la ecuación original y sustituimos los valores en donde aparece la x. Entonces, para eso, el logaritmo natural de 6 más 3 más el logaritmo natural de 6 menos 4 menos el logaritmo natural de 6 tiene que ser igual al logaritmo natural de 3. Esa es la primera sustitución. La segunda sustitución va a ser el logaritmo natural de menos 2 más 3 más el logaritmo natural de menos 2 menos 4 menos el logaritmo natural de menos 2 y esto es igual al logaritmo natural de 3. ¿Qué se puede ver a simple vista respecto a esta sustitución? Que no se puede con menos 2. Que no se puede con menos 2, ¿verdad? Entonces, en esta parte de acá, solo ahí, yo ya me ahorro un paso y digo que 2, ¿cómo se va a calificar dentro de las respuestas de este ejercicio? Se va a calificar como una solución extraña. X menos 2, entonces es solución extraña. Resolvamos para X igual a 1, a 6. 1.098. 1.098 y eso es igual al logaritmo natural de 3, que es 1.098. Entonces, x es igual a 6, es solución a la ecuación. ¿Dudas hasta el momento? ¿Cómo ven? ¿Ya se animan ustedes a resolver una? Casi. Casi. Va, miren pues, yo voy a resolver una más de examen. Este examen, a saber ni qué año es. 2018. Viejísimo. No tanto. Tal vez todavía no los colocan. Tal vez todavía aparecen en el examen, ¿va?
Entonces, tengo 2 ejercicios. Para este caso, cada uno valía 15 puntos del examen. Entonces, veamos si sacaban los 15 puntos o no. Entonces, el primer ejercicio lo voy a resolver yo, el segundo lo resuelven ustedes. X cuadrado más 7x es igual a 625 por 2x más 3. Esa es la ecuación que aparece propuesta en este examen. Entonces, ¿qué harían ustedes? Escucho sus opiniones. Pasarlo a base 5. Buscar bases iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué base debería convertirse el 625? Miss, pero ¿cómo hace usted para saber qué base poner ahí? Ese micrófono, ¿quién tendrá encendido su micrófono? Jaime, tu micro. Perdón, es que llegaron acá. Perdón. Me propusieron el ejercicio AE. Ahorita vamos a ver cuál es ese, compañeros. Sigamos, pues. ¿Cómo le hace usted para saber a cuánto tiene que elevar 5 para cambiar de base? Entonces, toman el valor y lo descomponen en factores. Como sabemos que 5 es el que vamos a estar usando, ¿verdad? Entonces, sabemos que tiene quinta parte y es 125. Sabemos que este número tiene quinta parte, que es 25. 25 tiene quinta parte, que es 5, y 5 tiene quinta parte, que es 1. Entonces, 625 lo puedo expresar como 5 a la 4. Así fue como logramos que quedara la expresión como 5 a la 4 elevado a 2x más 3. Y acá 5 elevado a x al cuadrado más 7x. ¿Lo ven ahora? Sí. 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 Entonces ahora vamos a ¿qué paso sigue ahora? Vamos a escribirlo multiplicando esos valores. 4 por 2 nos queda 8x más 12. Ese sería el siguiente paso. Y ahora que ya tengo las dos bases iguales despejadas, ¿qué voy a aplicar para poder despejar, para poder bajar esos x del exponente? Logaritmo de base 5. Entonces, recuerden que esto tiene que ir dentro de su procedimiento, que están aplicando un logaritmo en base 5 a ambos lados. Si no, ahí va su 0. Entonces, x al cuadrado más 7x es igual a 8x más 12. Esa es la expresión que nos queda al final. Y pasamos todo a un lado de la igualdad para igualarlo a 0. X cuadrado, los dos términos semejantes, más 7x menos 8x lo restamos y nos queda menos x menos 12. Esto es igual a 0. Vamos a buscar dos factores, ya sea buscar dos factores con factorización o ustedes se van directamente a usar la fórmula de Vieta. Yo en su caso usaría Vieta, porque por cualquier error en factorización uno nunca sabe, ¿va? Y ya que se puede utilizar Vieta, usemos Vieta. Aquí podemos x menos por menos da más. Este menos por menos da este más de acá. Dos números que multiplicados me den 2 y restados me den 1. 3 y 4. Lo ponemos como 4 y 3 porque debería ser negativo el mayor, ¿verdad? Entonces, ya teniendo estos dos términos, decimos que x menos 4 es igual a 0 y que x más 3 es igual a 0. Despejamos, x es igual a 4 y x es igual a menos 3. Tenemos dos respuestas. Hay que hacer la sustitución para ver cuáles de las dos nos da un resultado
para la ecuación. Entonces, hacemos la sustitución y me dicen qué valores les queda cuando sustituyen x es igual a 4. ¿Cuánto da? 5.68, 43, 41, 88, 6 por 10 a la 30. Vamos a dejarlo en 5.68 por 10 a la 30. Y del otro lado igual, ¿verdad? Sí, igual. Entonces, x a la 4 es solución. Veamos la sustitución para x menos 3. Entonces, menos 3 al cuadrado más 7 por menos 3 es igual a 625 por 2 por menos 3 más 3. Me queda que es 4.096 por 10 a la menos 9. Y 4.096 por 10 a la 9. Menos 9. Entonces, ambas son soluciones a la ecuación. ¿Dudas? No. No. Bueno, vamos con el ejercicio AE, que fue propuesto por uno de los compañeros. Y luego les dejo uno, porque si yo me paso resolviendo aquí, toda la noche terminamos la hoja y ustedes no practican, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes practiquen. Vamos a resolver ese último. Les dejo otro de tarea y ya cubrimos esta parte. Vamos a ver ahora el AE. Dice el logaritmo de x al cuadrado es igual al logaritmo de x elevado al cuadrado. Voy a ver que sea así, porque si no... x al cuadrado, sí, así está bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Aquí, si se dan cuenta, el cuadrado está afectando a la x. Y aquí el cuadrado está afectando a todo el logaritmo. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Va, entonces, para despejar esto, ustedes van a tomar la propiedad donde tomábamos el exponente y lo pasábamos a multiplicar. Entonces nos queda como 2 veces multiplicado por el logaritmo natural de x. Vamos, para que me comprendan mejor, voy a expresar este logaritmo de x elevado al cuadrado en su forma extendida, o sea, logaritmo cuando el valor está elevado al cuadrado es multiplicar el valor por el mismo, ¿verdad? Entonces sería esa expresión. ¿Qué pasa
si este número está, si este logaritmo natural de x está multiplicando acá, ¿qué va a pasar a hacer al otro lado de la igualdad? Dividir. Dividir. Entonces, me queda de la siguiente forma. Lo hago así pasito a pasito para que ustedes vayan viendo el porqué de las cosas. Entonces, aquí se simplifican a 1 los logaritmos y me queda 2 es igual al logaritmo en base 10 de x. ¿Qué hacemos para despejar aquí? La x. Aplicamos el logaritmo. Una base 10. Una base 10. Entonces me queda 10 al cuadrado es igual a x. X entonces es igual a 100. X es igual a 100. Lo sustituimos en la ecuación inicial, que era logaritmo de 100 al cuadrado es igual al logaritmo de 100 elevado al cuadrado. Verificamos que nos quede aquí 4. Y aquí 4. Entonces, efectivamente, x es igual a 100 es solución a la ecuación. Recuerden, cada pasito que ustedes hagan lo tienen que ir describiendo bien en su examen, porque cada paso vale puntos. Y el ingeniero es muy estricto en calificar procedimientos. Entonces, no les conviene perder puntos por procedimientos. ¿Todo claro con este AE? Sí. Se entiende la diferencia de cuando el cuadrado está solo sobre la X y cuando el cuadrado está sobre todo el término, ¿verdad? Esa es la dificultad o lo que este ejercicio nos quiere enseñar sobre el despeje de ecuaciones logarítmicas. Como les decía, aquí tengo en la mano evaluaciones anteriores, entonces les voy a dejar el ejercicio para que lo resuelvan. Entonces, así ustedes van midiendo qué tanto saben, qué tanto les falta por practicar. Consejo sano, haga todos los ejercicios de esa hoja. Porque es necesario practicar para que pueda resolver. Logaritmo en base 10 de x más 7 más 2 veces el logaritmo de x menos 2 es igual al logaritmo de x al cuadrado menos 4x más 4 más el logaritmo de x menos 2 más 1. Entonces, esa es la expresión que está propuesta. Ahora, consejos para resolverla. Recuerde que puede agrupar en divisiones y en multiplicaciones. Recuerde que puede aplicar propiedades como acá, por ejemplo, ahí ya les doy un chivo. ¿Qué pasa aquí con este 2 que está multiplicando? Así como lo bajamos en esta parte de acá, bajamos ese exponente a multiplicar. Entonces, aquí el exponente está multiplicando, lo pueden pasar al exponente. Entonces, se pueden hacer las dos operaciones, ¿verdad? La operación inversa. ¿Qué harían con este término que tienen acá? ¿Qué observan de ese término? ¿Qué característica tiene ese x al cuadrado menos 4x más 4? Trinomio cuadrado perfecto. Es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ahí ya pueden ustedes
aplicar el trinomio y dejarlo expresado como un trinomio, como un binomio al cuadrado, que también les va a servir. Entonces, esta es la expresión que yo les propongo. Si quieren, les dejo de una vez el resultado. X les tiene que dar igual a 3. Cópienlo y resuelven. Me queda pendiente ver a qué hora nos reunimos mañana. Puede ser a las 10 de la mañana, considerando, creo yo que hay estudiantes acá que están en la escuela, ¿no? Sí, Sí, hay estudiantes que están en la escuela, entonces ustedes almuerzan a las 12, ¿no? sí. Bueno, entonces, haciendo cálculos del tiempo en que vamos a estar conectados, vamos a ver que a las 10 de la mañana, de 10 a 11:30, podría ser la tutoría, para dejar el tiempo de que ustedes vayan a almorzar, o bien a las 7 de la noche. Entonces, no sé qué piensan. Para mí que en la mañana podría ser. En la mañana. Vamos a ver. Así nos agarran hora fresca. Así, sí, así tienen la mente tranquila. Solo si traten de resolver este que les dije para que tengamos una base de donde trabajar, ¿verdad? ¿Ya la copiaron todos? ¿O necesitan que la vuelva a poner? Creo que sí, está bien. Ya. ¿Ya? Ya. Bueno, si no, se la mandan ahí entre sus chats de grupo. Entonces los espero mañana a las 10, dijimos, ¿verdad? Mañana 10 de la mañana. Para continuar, yo creo que mañana vemos un poco de estas mismas ecuaciones y ya empezamos con los modelos, ¿verdad? Que es lo que yo creo que se nos va a extender. Porque hay varias cosas que ver ahí. Entonces, nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Gracias por su atención. Sigan estudiando, que apenas empezamos el cuatri. Feliz noche. Bueno, gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Adiós.